Bienvenidos a la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Imaginemos y vivamos juntos esta historia. Bueno, muy buenas tardes para todos los que en esta tarde se conectan a este evento tan especial en el que el Ministerio de Cultura, de la mano con el equipo de la Escuela Colombiana de Biodanza, hace uno de los lanzamientos del libro Danzando Curamos Vidas. Este es un libro que surge como un proyecto de investigación ganador de la beca de Efemérides para las organizaciones de danza con larga trayectoria en su versión 2020. La beca Efemérides fue una beca que surgió en el 2018 en un interés que tenía la Dirección de Artes por reconocer el recorrido de las organizaciones de las artes escénicas en Colombia, organizaciones que con su gestión y con su construcción de conocimiento aportaron al desarrollo del sector de las artes escénicas en el país. Como antecedente de estas becas, ya ayer tuvimos la socialización de la guía para la formación en danza contemporánea de la Escuela Trignia, del maestro Carlos Aramillo y Catalina Blaya. También hemos tenido colaboraciones con la Corporación Cultural Barranquilla, quienes pues han tenido una larga trayectoria con el Carnaval de Barranquilla, y por supuesto este año pues, nos complace muchísimo poder presentar este libro, poder presentar este resultado de investigación de un equipo de trabajo tan juicioso como el de la Escuela Colombiana de Biodanza. Para nosotros pues es un gran placer poder hacer de este campo de conocimiento que es la danza pues un campo diverso en el que caben múltiples perspectivas y múltiples maneras del saber hacer y el saber existir a través del cuerpo. Así que pues sin más, me gustaría muchísimo darle la palabra al equipo, de nuevo felicitarlos por el maravilloso trabajo y por esta publicación tan linda que le queda al resto del país y al resto de las organizaciones en danza que quieran y conocer el trabajo. Así que Miriam, te doy la palabra y bienvenida a este espacio. Muchas gracias, María Adelaida. Mi nombre es Miriam Sofía López y yo estoy en este momento dirigiendo la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza, que es la entidad pionera de biodanza en Colombia, y por eso tuvimos la oportunidad de presentarnos para esta convocatoria. Primero que todo, yo quiero iniciar por agradecer al grupo de danza de la Dirección de Arte del Ministerio, porque realmente fue un trabajo hermoso de la mano de ellos, con una excelente dirección y coordinación de ellos para nosotros presentarnos en este concurso. Y un poquito de historia. El año pasado, en agosto, el ministerio abrió la convocatoria para instituciones de danza de larga trayectoria. Y Biodanza trabaja con la danza, pero no es una danza folclórica ni una danza ni una danza moderna, es otro tipo de danza en donde yo pregunté, escribí al ministerio si podía participar y me dijeron que si cumplía los requisitos lo participara. Y entonces yo participé, entramos con el grupo de la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza para participar en esta convocatoria, y con una alegría enorme ganamos la convocatoria de la beca Efemérides en el año 2020. Esto nos significó presentar esta publicación de Danzando Curamos Vidas. Voy a compartir la carátula que tiene esta obra. A ver si yo puedo llegar por allá. Un momento. A compartir esta obra, la carátula. A ver dónde estamos, para que no, porque se me fue a otras diapositivas. Aquí está la carátula. Ups, no sé cómo detener la carátula para que se me quede ahí. Esta es la carátula de la obra Danzando Curamos Vidas. En esta obra nosotros quisimos mostrar todo el recorrido de la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza, como también quisimos contar lo que es biodanza, y también nos apoyamos en 4 investigaciones que se hicieron a través de los años que llevamos nosotros trabajando. La Fundación Escuela Colombiana de Biodanza es una institución que lleva más de 30 años en el territorio colombiano formando profesores de biodanza y trabajando con biodanza en espacios
académicos, en espacios clínicos, en espacios organizacionales y tenemos unos espacios muy importantes en acción social. Y en este trabajo de acción social tuvimos la oportunidad de trabajar en varias oportunidades con el trabajo apoyando proyectos e instituciones que trabajaban por la paz en Colombia. Entonces decidimos en esta publicación irnos por esa línea de mostrar nuestro trabajo y nuestras investigaciones que hemos hecho para la paz en Colombia y por eso quisimos convocar a 4 investigadores que han trabajado en este tipo de tema, que ahora Diego y María Cristina nos van a hablar de ellos. Desafortunadamente las otras 2 autoras de las otras 2 monografías no nos acompañan hoy, pero de todas maneras, si ustedes entran a ver la investigación, en esta investigación encuentran todos los datos porque las monografías están allí pegadas, todas completas, para que las personas las puedan consultar. Entonces, estas fotografías que están viendo ustedes, están viendo fotografías de cómo se utiliza la danza en biodanza, que la danza en biodanza es el elemento integrador, el elemento que le da fuerza, el elemento que le da poder a la biodanza, junto con la música que se selecciona y con los temas que se trabajan, pero la danza nos lleva a estados de expansión, a estados de conexión con nosotros, a estados de libertad, a estados de presencia, a estados de alegría, de fuerza, de identidad, fortalece nuestra identidad. Entonces, por eso estamos viendo estas fotos de diferentes momentos y actos en biodanza, con talleres de biodanza que han fortalecido el vínculo, que han trabajado con nosotros. Y bueno, voy a contarles un momento la historia de la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza, porque la convocatoria a la que nosotros nos inscribimos era para instituciones de danza de larga trayectoria en Colombia. La Fundación Escuela Colombiana de Biodanza se formó, se creó en el año 1998 y desde entonces hemos estado formando profesores de biodanza en todo el territorio colombiano. En este momento tenemos 80 profesores titulados y por lo tanto tenemos 80 investigaciones sobre la danza y los efectos que la danza en biodanza tiene en diferentísimos ámbitos y espacios. Entonces, desde ese entonces nos creamos como una fundación sin ánimo de lucro y ha sido dirigir, soñar, visionarnos en expandir la biodanza en Colombia y expandirla en diferentes contextos para llevar este mensaje a muchos colombianos. Entonces, nos presentamos como institución para esta categoría de la convocatoria y nos otorgaron la beca Efemérides para poder elaborar luego esta investigación que fue recoger lo que hemos hecho en el ámbito de la paz y en los diferentes momentos de la paz con la metodología de biodanza. A mí me gustaría, para no hacer monótono y que yo me quedara hablando todo el tiempo, me gustaría darle la palabra a María Cristina y que María Cristina nos contara cómo fue la investigación que ella hizo, en qué consistió, cómo se apoyó en biodanza para lo que ella investigó. Entonces, María Cris, ¿quieres hablar? Yo voy a dejar de compartir mi pantalla, ya, listo, para darte la palabra a ti, María Cristina. ¿Quieres abrir tu micrófono, por favor, María Cris? ¿Listo? Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en el lanzamiento de este maravilloso libro. En tanto allí está referenciado, como decía Miriam Sofía, el estudio que realicé sobre biodanza y los efectos sociales, psicosociales del conflicto armado. En mi intervención quiero compartir algunas de las reflexiones que en él se encuentran. El conflicto ha generado múltiples impactos a nivel humano, ha vulnerado relaciones del individuo consigo mismo, con su familia y con la comunidad, y de ellos con el Estado. Vulneraciones que se han empezado a expresar en dolores individuales y colectivos que requieren ser sanados. Para empezar, quiero decir que en el origen del estudio había 2 inquietudes. La primera,
La necesidad de caracterizar los efectos psicosociales que a nivel individual, familiar y comunitario desatan la exposición a hechos violentos del conflicto armado. Y la segunda, el imperativo de adecuar la atención y rehabilitación a esa caracterización para responder a los factores específicos de tipo individual, colectivo, cultural de cada quien. Siendo así, la primera pregunta a resolver en el estudio fue justamente cuáles son los efectos psicosociales del conflicto. Y quiero compartir 4 reflexiones muy brevemente. La primera es enfatizar que el hecho de haber sido afectado por el conflicto no es una cualidad esencial e inherente a la persona, es un hecho absolutamente contingente y ocurre como consecuencia de las actuaciones de otro. En segundo lugar, planteo 2 elementos que son comunes a los afectados por el conflicto armado en general, independientemente del tipo de sujeto y del tipo de hecho. Uno de ellos es el carácter dinámico de los efectos psicosociales, no se quedan de por vida. Y el otro, que se detonan un conjunto infinito de emociones asociados a ese hecho. Después de un hecho significativo que modifique nuestra vida y la que nos rodea, es habitual que aparezcan imágenes, pensamientos invasivos, síntomas físicos. Hay un proceso de duelo que para su recuperación necesita de la reelaboración de la experiencia por parte de quien la sufrió y de su posterior aceptación. La persona nunca será la misma, como no serán los mismos sus allegados, pero es posible quedarse allí o superar y enriquecerse. En tercer lugar, menciono que la caracterización se basó en los principales efectos identificados por diversos estudios e investigaciones primarias. Se recogieron efectos en mujeres, hombres, niños, niñas y adolescentes frente a 4 tipos de hechos victimizantes: el desplazamiento, la violencia sexual, la desvinculación de grupos armados ilegales y la orfandad. Por último, resalto que la caracterización no buscó establecer estereotipos sobre lo que sienten quienes han sido afectados directamente por el conflicto armado, sino más bien tener una base para orientar la atención requerida y así contribuir a su rehabilitación existencial. La segunda gran pregunta fue: ¿con qué recursos cuentan quienes han sido afectados? Y allí señalo que tanto individuos como colectivos tienen, en función de su historia y de su entorno, múltiples recursos para salir adelante. La premisa aquí es que el hecho de sufrir efectos psicosociales no nos inhabilita a personas y grupos para encontrar salidas a la crisis que se ha desatado. La última pregunta fue: ¿cuál es el aporte de biodanza en este marco, atendiendo su enfoque teórico y práctico? Y allí me quiero detener. Según Rolando Toro, el creador del sistema de biodanza, en el transcurso de la vida, las personas desarrollamos 5 líneas de vivencia: vitalidad, sexualidad, afectividad, creatividad y trascendencia. Muchas personas desarrollamos algunas a expensas de las otras y rara vez expresamos la totalidad de sus potencialidades. Por ello, el propósito de biodanza es estimular aquellos aspectos poco desarrollados para poderlos integrar en toda su plenitud y armonizarlos con los otros, de tal forma que se logre la expresión integrada de la identidad de cada uno. Rolando Toro decía que en la vida se enfrentan preguntas existenciales como: ¿quién quiero ser? ¿Qué quiero hacer? ¿Con quién quiero vivir para construir la vida que cada uno desea? Y en este proceso de permanente cambio se aprende a partir de perder y recuperar el equilibrio, de experimentar pasos con mayor o menor estabilidad y de apoyarse en los recursos de que se dispone. El ambiente externo puede alterar el ambiente interno. Es decir, eventos de la realidad pueden afectar el equilibrio y el orden, permitir o bloquear la expresión de la identidad de cada individuo. De los numerosos factores que están en el ambiente, ya que está expuesto el ser humano, el más trascendente seguramente es el de la interacción humana. Y esta puede ser nutritiva y estimulante o tóxica e inhibidora. En esos momentos de desequilibrio y caos, los componentes de la existencia pierden integración, se afecta la relación entre el parte y el todo, dicho de otra manera. Las disociaciones se detectan objetivamente en el cuerpo, pero también a nivel psicosomático, entre individuo y especie, entre individuo y naturaleza, todas ellas reconocibles por diversos signos motores y psicológicos. Esta concepción tiene equivalente en la noción justamente de efectos psicosociales, por eso lo traigo acá.
cuando hechos victimizantes del conflicto armado afectan la vivencia y la conciencia de la propia identidad. Siempre, siempre hay algo que quieren hacer y algo que quiere morir dentro de cada ser humano, así como son las células. Esta es una realidad que atemoriza, pero que sucede dentro de nosotros todo el tiempo. El desequilibrio, el caos, la crisis, no son castigo, ni deuda, ni crueldad, son un maestro a comprender y no un enemigo a eliminar. Quien las vive requiere humildad para aprender de ellas y entender que no le pertenecen. Una vez se produce este aprendizaje, es posible sanar y contribuir a la sanación de otros y del universo. Esa capacidad que todos tenemos de resurgir de la adversidad, del desequilibrio, del caos, a los que están sometidos, quienes directamente son afectados por el conflicto, de recuperarse y de salir fortalecido para retomar el camino de la vida que cada uno quiere, exige mayores o menores capacidades que se han desarrollado en la historia. Y si bien estas afectaciones pueden generar oportunidades de aprendizaje sobre sí mismos, sobre los otros y sobre nuestras relaciones, también es cierto que pueden sobrepasar las capacidades hasta ahora conocidas por cada uno. Frente a afectaciones por el conflicto armado se demandan más exigencias que las habituales para transitarlas y salir exitoso. Allí se ponen a prueba nuestra autoestima, nuestra vitalidad, nuestra capacidad creativa, incluso nuestra capacidad de extender el deseo personal de bienestar a otros. En tal caso es preciso acompañar procesos de sanación a nivel colectivo e individual, sin dejar de reconocer nunca que cada persona, cada comunidad, cada núcleo familiar tiene recursos para liderar su proceso de rehabilitación existencial. Biodanza es un sistema terapéutico y lo es no como disciplina alternativa, sino como extensión de las ciencias humanas que integra cuerpo, vivencia y movimiento en situaciones de grupo. Desde su perspectiva, el cuerpo, la mente y el alma son aspectos de una sola realidad. Por ello concibe al ser humano de forma integral, la enfermedad como un desequilibrio de la totalidad y la sanación como un acto que requiere la más profunda intimidad a nivel individual y relacional. La danza es el vehículo sanador en biodanza. En ella se produce la vivencia de sí mismo y de los otros como una experiencia de amor. Por esto es que biodanza se puede plantear justamente como una propuesta para la rehabilitación existencial. Y esa propuesta atiende 4 principios que voy a mencionar muy brevemente. El primero, recuperar la conexión con la vida. Y esto exige transitar desde la óptica que usualmente hemos tenido de tener al ser humano en el centro hacia una óptica que pone la vida en el centro. Eso que llamamos el principio biocéntrico es el eje de la biodanza y se manifiesta en el deseo de vivir, de tal manera que la reconexión con la vida genera confianza en sí mismo, en los otros y en la totalidad, donde todo tiene sentido y todo va a estar bien. Esa confianza ayuda a encontrar al otro, a aceptarlo y amarlo con lo que es, pero también ayuda a ser lo que soy y como soy, desde la seguridad, la contención, la libertad y la autonomía. El segundo principio es actuar sobre la parte sana y esto es absolutamente determinante. En cada opción terapéutica se requiere dilucidar la dicotomía de actuar o sobre la oscuridad o sobre la luz. Biodanza optó por esta última, por la parte sana de las personas, partiendo de la premisa de que si es posible potenciar la parte luminosa y saludable de una persona, la parte oscura tiende a desaparecer. Partir de la luz no significa no centrarse en el daño o no reconocerlo, los dolores, los vacíos, pues ellos son una parte, pero no la vida entera, no son lo que somos, son una manifestación nuestra en un momento específico de nuestra vida, porque no duran para siempre. No los niega, vuelvo y digo, esa oscuridad, esa sombra, pero también invita a reconocerlos y resignificarlos. El individuo también tiene la misma duda, nosotros, cada uno de nosotros. Existe una gran diferencia entre vivir la vida desde la levedad, el goce y el amor o vivirla desde la pesadez, el sufrimiento y el miedo. Acoger la opción del amor en nuestro proceso vital, decía Rolando Toro, es la más grande revolución que podemos hacer a nivel individual, social y cósmico. Tercer principio, valorar el movimiento.
El movimiento y la danza son la expresión existencial de la identidad desde la perspectiva de biodanza. A través suyo es posible activar la sensación de estar vivo y la percepción de la unidad de nuestro cuerpo. Se acentúa la noción de ser diferente y único cuando entramos en contacto con otros. El movimiento guarda estrecha relación con la sanación. Cada vez que salimos de lo conocido para entrar en lo desconocido, entramos en movimiento de transformación. La clave radica en el dinamismo para salir y entrar sin quedar estancados, en la capacidad para innovar frente a una realidad que así lo exige. Así como algunas veces nos sentimos estancados, otros fluyendo, en algunos momentos estamos en movimiento y búsqueda permanente, en otros momentos estamos quietos. Ante el desequilibrio y el caos sentimos la necesidad de movernos, de entender, de sentir y de actuar sobre lo que sucede. Y transitar las crisis, por consiguiente, supone moverse. Biodanza es movimiento de vida, es una forma de descubrir el diálogo íntimo a través de un movimiento integrado. El movimiento en danza es sanador porque moviliza al adentro y al afuera. Y hacerlo en grupo activa nuestras neuronas en espejo y gracias a ello aprendemos de los otros y los otros de nosotros. Y el cuarto principio es reconocer el sanador interior. Rolando Toro postuló que el sanador interior surge a partir de la necesidad de cada uno por llegar a un estado de integración consigo mismo, con los otros y con el medio que le circunda. Hay que aprender de nosotros mismos, nuestro estar vivo. Es así como cada uno hace su propio camino en la experiencia de la vida. Cada uno tiene su propia forma de enfrentar los hechos, de crecer a partir de ellos y de aprender. Solo tenemos que descubrir o reconectarnos con los potenciales y los recursos para la sanación que tenemos adentro, pues todos tenemos el potencial para desarrollarnos como seres plenos y armónicos. La danza contribuye a ese proceso, a volver a conectarnos con esos recursos que están en nuestro origen, que nos han sido útiles en otros momentos, e incluso a rescatar reminiscencias de alegrías culturales y sociales que están en el inconsciente del colombiano, así como historias y factores sociales de salud a los que hay que acudir para empezar a resignificar la propia vida. No se trata de ofrecer una respuesta al deseo de volver el tiempo al momento previo a determinada experiencia, sino de crear condiciones para hacer posible su reconexión con el origen y desde allí renovar la fuerza del propio proyecto vital. Para terminar, la capacidad potencial y actual de biodanza para apoyar a las personas, familias y comunidades en la elaboración de los efectos psicosociales que en ellos han desatado diversos hechos del conflicto es indiscutible y de una potencia infinita. La danza facilita la integración de la identidad de quienes en un momento se perciben a sí mismos como si fueran otros, pero son los mismos. Es una vía que trasciende la palabra, si bien la integra, y se centra en el movimiento visible e invisible del cuerpo con la propia danza, con la propia emocionalidad y con los procesos internos que suceden en cada vivencia. Por eso Rolando decía, lo que sucede en biodanza se vive en la piel y se instala en las células. Con esta certeza no puedo dejar de decir, sin embargo, que el principal reto será seguir aprendiendo sobre la práctica y alimentarnos de la interacción con cada persona apoyada y con cada grupo social. Y definitivamente resaltar que es preciso visibilizar la biodanza para activar procesos de rehabilitación existencial, danzando la vida en cada rincón del país. Yo dejo por ahí. Prende el audífono, el micrófono. Gracias, María Cristina. Siempre es un encanto escucharte. Muchas gracias. Danzando Curamos Vidas es un libro virtual. Es un libro que nosotros quisimos poner de esta forma, no material, sino virtual, porque tenía mayor alcance, porque tenía mayor comprensión, porque nos permitió hablar sobre la historia nuestra, sobre la historia de biodanza, sobre la historia de las investigaciones, de algunas de las investigaciones que se han hecho. Y así como ustedes escucharon a María Cristina en esta investigación seria, muy profunda, muy profesional acerca de su intervención con hoy, la acción psicosocial de biodanza en el conflicto armado colombiano.
también nosotros pusimos otras monografías, también compartimos otras monografías que ustedes pueden encontrar en esta publicación y son una monografía sobre un programa de educación biocéntrica y construcción de cultura ciudadana en reinsertados, en un programa de reinsertados que hicimos con la Presidencia de la República. Y también van a encontrar en este libro un trabajo que se hizo en los llanos con la construcción de identidad en mujeres cabezas de familia víctimas del conflicto armado colombiano. Entonces son investigaciones profundas, son investigaciones que nos permiten ampliar nuestra concepción de la danza, porque el elemento sanador de biodanza es la danza y la danza en grupo, porque no es la danza individual, sino la danza en grupo, lo cual convierte a la biodanza en un trabajo eminentemente de acción social, porque restablece el vínculo y el vínculo no solamente el vínculo con nosotros mismos, sino el vínculo con los otros, con la vida, se reconstruye la red social. Entonces, eso nos posibilita. También en esta publicación encuentran ustedes un video de un trabajo que hicimos con el SENA, con el Instituto Nacional de Aprendizaje, que en el año 2016 y 2017 construyó y creó en todas sus seccionales del país un programa de escuela de liderazgo para la paz. Y en esa escuela de liderazgo para la paz era un aprendizaje vivencial de cómo podemos construir paz entre los colombianos. Y eso se hizo a través de talleres de biodanza. Fue absolutamente maravilloso. Y en esta publicación ustedes pueden acceder a este video, porque en esta publicación encuentran posibilidades de videos, posibilidades de temas escritos. Hay una explicación sobre lo que es biodanza, van a encontrar una explicación de quién es Rolando Toro, el creador de la biodanza, van a encontrar la historia de lo que ha pasado en Colombia con biodanza, las diferentes formas de practicar biodanza. O sea, esta publicación da un amplísimo espectro de lo que podemos hacer y cómo podemos ver a la biodanza y cómo biodanza es una forma de danza que enriquece al ser humano, como biodanza es una forma de danza que da una sensibilidad especial al ser humano porque nos conecta con la vida. ¿Mm? Me gustaría invitar a Diego Arbeláez, que también hicieron un trabajo, él y Carmen Beatriz hicieron un trabajo muy bello en Quindicáncer, con mujeres mastectomizadas en el año, si nos recuerdas, Diego, qué año fue y cómo fue todo ese contexto, sería bien bonito para enriquecer esta presentación. Gracias, Diego. María Cris, un abrazo. Bien, Sofía, muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por facilitar el que podamos estar compartiendo estas vitalidades que nos llenan el alma. Danzando curamos vidas, creo que es el resultado del tejido de muchas historias, pero también de la apuesta de la historia de tu vida, que ha favorecido y ha generado el que esto se lleve a cabo en Colombia. Para mí y en mi experiencia como profesor de biodanza, hay tres ámbitos que la biodanza recoge de manera fundamental en el estudio que nosotros hicimos. El ámbito de la curiosidad de la existencia humana, el ámbito del asombro de la vida misma que nos habita en el cuerpo y que a veces no somos conscientes de ella, y el ámbito de la conexión con uno mismo y con los demás. Esto nos llevó a preguntarnos cómo podríamos hacer una monografía que pudiera dejar en claro que el servicio que facilita biodanza puede anclarse en personas que lo necesitaban, como lo estaba contando mi colega ahorita. Y decidimos hacer una aproximación en mujeres mastectomizadas, con cáncer, obviamente, con cáncer previo en Quindicáncer en el 2004, y que nos derivó además en acompañamientos posteriores a partir de esa experiencia. Yo quisiera empezar en el contexto de lo que nos pasó, contarles un poquito esa historia de por qué la decisión que tomamos tenía también que ver con la manera en que era abordado el cuerpo de la mujer, que no ha cambiado mucho desde 2004 hasta ahora. Es decir, el cuerpo como territorio, en la mujer el cuerpo como territorio de consumo, comercializado y sexualizado, y muchas veces estereotipado. No es fácil
para las mujeres en nuestro país, en Latinoamérica, yo diría que en el mundo, en una cultura machista, patriarcal, entender que el cuerpo se acepta, se valora, se dimensiona en la medida en que cumpla con ciertas características de belleza. Características que hacen que unas mujeres sean más aceptadas, valoradas y otras excluidas, más si corresponden a mujeres que no están en el rango de edad donde se supone que la belleza florece. Este estudio se hizo en mujeres entre aproximadamente 32 años y 69 años de edad en Quindicáncer, en mujeres de Armenia, Circasia y Caicedonia. Y era muy doloroso encontrar, por ejemplo, cuando nosotros inicialmente nos acercamos al equipo médico, el solo hecho de contarles que teníamos una propuesta para que las mujeres desde su movimiento se empoderaran, fueran autónomas, confiaran en ellas mismas, nos decían, pero esto es raro, porque estas mujeres lo que necesitan es estar quietecitas, necesitan estar en su casa. El que se muevan es un riesgo porque puede generarles una dificultad en su proceso y en su enfermedad. Es decir, cuando una mujer entra en estados o en procesos de enfermedad, como es el cáncer de mama, de entrada hay un peso en la cultura, hay un sesgo muy inconsciente, un sesgo de atribución, en el sentido de que se les atribuye que una mujer enferma y sin un seno o sin ambos, es una mujer que no es normal, que algo pasa mal en ella. Su cuerpo no corresponde al estereotipo social de belleza, a lo que se ha esperado. Y esto es tan inconsciente en nuestra sociedad y tan incorporado en la cultura que el solo hecho de que podamos ver en los programas de televisión, en las propagandas, ustedes notarán que hay mujeres que son blancas, delgadas, 90, 60, 90, con las cuales como objeto de consumo y de comercio, además sexualizado, se venden desde llantas hasta jabones, hasta elementos de cocina. Es decir, el cuerpo sexualizado y normalizado o naturalizado desde esa perspectiva excluye de entrada a muchas de las mujeres que no tienen estas características, pero fuera de eso que tienen un diagnóstico como es el cáncer. Es muy doloroso para una mujer en nuestro país tener este diagnóstico. Y pasan dos cosas aquí antes de presentarles un poco los resultados de este estudio y cuál fue la pregunta de investigación que nos hicimos. Generalmente, cuando hay un diagnóstico, hay dos eventos que son extremos. Uno, o intentar evadirlo y ocultarlo, ¿sí? Escondiéndose incluso del propio cuerpo en esa incorporación del estereotipo que funciona a modo de juez. Yo estoy mal como mujer, no estoy bien así. Entonces se oculta, se evade, se esconde. Pero por otro lado, se trata de solucionar, hay como, vamos a solucionar este problema accediendo a prótesis, además muy costosas, que no solucionan de fondo el problema, solo hacen que la apariencia facilite un poco el encuentro relacional en una sociedad que espera a una mujer normal. Pero lo que nosotros intentamos hacer desde Biodanza con una propuesta que definitivamente integra las dos cosas era que estas mujeres no solo se adaptaran, sino que incorporaran, incluyeran lo que les estaba pasando, no evadiéndolo, tampoco tenían, porque eran mujeres de muy escasos recursos, tampoco tratando de solucionarlo con una prótesis porque no podían, pero empezando a darse cuenta que no era tanto lo que les había pasado, siendo importante, sino la percepción y la actitud que tenían hacia eso que les había pasado. Biodanza allí tenía un efecto totalmente importante porque facilitó que estas mujeres empezaran a dar cuenta de que podían tener una conciencia de cuerpo distinta a la que les proponía una sociedad en ese momento. Entonces, cuando el equipo médico accedió, cuando las mujeres fueron, inicialmente 14 mujeres, dentro del estudio murieron 2 de ellas, quedaron 12 mujeres, y lo que hicimos básicamente dentro de un estudio cualitativo descriptivo, con una línea de entrada donde pudimos evaluar 3 dimensiones, una física, una emocional y una relacional. Eso fue lo que medimos.
teníamos muy intencionado el poder hacer cosas como poder medir sustancias en el organismo como cortisol para medir niveles de estrés o de catecolaminas para mirar los estados de bienestar, pero esto corresponde a laboratorios de investigación muy elaborados y obviamente no teníamos los recursos para hacer esto. Entonces lo que hicimos fue un estudio cualitativo de percepción de las mujeres de manera individual y colectiva de cómo se iban dando los cambios en el tiempo. Alcanzamos a hacer 3 meses de trabajo con ellas, con aproximadamente una sesión de 2 horas de danzas semanales. En algunos momentos no lo podíamos cumplir por las dificultades que ellas mismas tenían y por las disposiciones logísticas del centro de Kindy Cáncer, pero lo que nos pasó fue, no esperábamos la respuesta que teníamos. Y ya les voy a presentar algunas diapositivas, 4 diapositivas que facilitan ver un poco esto. Quiero decirles que biodanza tiene una flexibilidad tal que nos permitió hacer el proceso de manera lenta y progresiva para que sus movimientos no afectaran inicialmente, pues a veces en algunas de ellas, estados de incapacidad física, ¿sí? El movimiento fue muy particular a cada una. Fue un movimiento, como ustedes lo estaban planteando ahora, con sentido grupal, donde podían darse cuenta de que su cuerpo les hablaba, les podía generar confianza, podían empezar a encontrar vitalidad, fuerza, respuestas que no eran reactivas a su voluntad, sino que realmente su cuerpo empezó a decirles, mire, aquí hay algo para explorar de manera importante. Por eso considero también que biodanza es un proceso terapéutico en sí misma que complementa muy bien lo que ellas estaban haciendo en otros procesos, incluso con efectos benéficos sobre la quimioterapia. No quiero decir causa-efecto, seguramente habían otros factores epigenéticos del ambiente, relacionales, de hábitos de vida, pero creo que la biodanza potencializó ese sanador interior del cual ustedes estaban hablando ahorita. Es decir, el cuerpo que es sabio empezó a despertar sus memorias celulares para aprovechar todo aquello que se iba integrando en la danza como un proceso, igual, de nuevo, muy progresivo, pero consistente y sistemático, que facilitó lo que en este momento les voy a compartir. Por favor, ustedes me dicen si aparece en este momento la diapositiva. Si lo Sí, alcanza, Diego. Sí, Diego. listo. Déjenme, que tengo una dificultad y es que ustedes sí la ven, pero yo no la veo aquí. Entonces, estoy tratando de minimizar. Discúlpenme un momento. Bueno, voy a tratar de hacer lo mejor que pueda, pero sí tengo esta dificultad en este momento. Bueno, lo que ustedes encuentran aquí es que la pregunta que nos hicimos es qué modificaciones evidencian en los aspectos físicos, emocionales y relacionales en un grupo de mujeres mastectomizadas por previo diagnóstico de cáncer de mama adscritas a la Liga de Lucha contra el Cáncer seccional Quindío, al participar en un proceso de biodanza. Y como les decía, estas mujeres estaban entre estas edades, eran de escasos recursos económicos, residentes en Armenia, Circaicia y Caicedonia y vinculadas a Kindy Cáncer. Ustedes se dan cuenta que aquí estoy haciendo un súper resumen porque pudimos hacer en esa línea de entrada y de salida una serie de gráficas que nos muestran qué efectos tenían en los aspectos que allá aparecen. Aquí traigo lo que ellas expresaron de manera literal al final del proceso. En lo corporal aparecían cosas como estas, y estoy relajada muscularmente. Esto es importantísimo porque ustedes no se imaginan la tensión permanente en la que mantenían su cuerpo bajo el estrés en el que estaban con este diagnóstico. He sentido menos mareo. Esto era relacionado también con los procesos de quimioterapia. Mayor flexibilidad en el brazo afectado cuando la mayoría habían perdido esa tonicidad muscular, más vitalidad y capacidad para realizar actividades en casa, como y duermo mejor. Aquí hubo un resultado bien importante.
estoy mejor de peso, gané un poquito más de fuerza en las manos. No me parece horrible mirarme al espejo y ver que me falta un seno. Este aspecto de la autoimagen se afecta de una manera muy importante por lo que les comentaba en un principio con relación a los estereotipos corporales. En los aspectos emocionales, decían algunas de ellas, cogí más confianza, lo planteaban así. Estoy más extrovertida y de mejor ánimo. Soy más tolerante, expreso más lo que siento. Me siento más tranquila para enfrentar un nuevo diagnóstico. Generalmente hay nuevos diagnósticos en estos procesos. La depresión mejoró significativamente, empecé a arreglarme y a salir. Ellas generalmente se escondían en la casa porque planteaban que estaba mal. Dejé las ideas de que me iba a morir. Algunas incluso tenían ideaciones suicidas. Bueno, ninguna de esto fue llevado a cabo. Más comunicativa, más alegre. En los aspectos relacionales, con mi mamá logré más independencia. Recuerden que en estos casos hay una sobreprotección de casi toda la familia, donde las limitan inconscientemente a que hagan lo mínimo posible. Tengo más disposición para salir y compartir con mis amigas, fortalecí mi relación familiar, que es muy buena y afectuosa. He logrado más autonomía, me siento más desapegada, mayor apertura y disponibilidad para compartir. Sin miedo llevo a mi pareja a la casa. Estos aspectos que parecieran triviales fueron contundentes para ellas porque no aparecían en su historia, en los relatos de vivencia semana a semana. En las conclusiones, este es un súper resumen también. Hay resignificación y apropiación de la propia identidad, autoimagen, autoconcepto y autoestima que estaban muy lesionados al principio. Incremento de los propios recursos de autorregulación, que es lo que propone biodanza en su esencia: ritmo, respiración, temperatura corporal y reconocimiento de los límites. Integración afectiva consigo mismas, con los demás. Construcción progresiva de vínculos. Principio biocéntrico, confirmados como el rótulo de mujeres sentenciadas a morir. Cuando hablo de principio biocéntrico aquí, es que la vida misma está en todo, no solo centrada, o sea, no solo desde una manera antropocéntrica. Se transformó en múltiples posibilidades para enfrentar los retos de la existencia. Digamos que esto fue lo que encontramos en el estudio y lo que empezamos a percibir. Nosotros nos reunimos luego para seguir el proceso con el equipo de Quindicáncer, con el equipo médico, y nos decían cosas como que ellos estaban muy escépticos es más, habían dudado mucho en que pudiéramos hacer este tipo de trabajo, pero se sorprendieron después y nos solicitaron obviamente la posibilidad de seguir trabajando con otras mujeres para que pudiera expandirse un poco digamos, servicio a otras personas. Esta monografía en el libro pues está más detallada. Yo aquí he pasado a hacer un resumen muy sintético, bueno, valga la redundancia, pero lo que les quiero decir es que una mujer mastectomizada solo lo sabe ella, lo que ha vivido en su historia y en su proceso. Y estas mujeres con quien nos comunicamos meses después agradecían profundamente el hecho de haber encontrado potencialidades que creían no haber tenido, y que algunas que pudieron avanzar y se sanaron, no puedo decir que por biodanza, pues en todo su proceso, lograron poderse integrar de otra manera a su familia y con ellas. Bueno, yo dejaría allí para la conversación. De nuevo, gracias, pero esta es la síntesis de lo que les puedo contar. Gracias, Diego. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, María Cristina, porque obviamente yo sé que ellos dos hicieron una síntesis muy, muy chiquitica de lo que es la investigación, y que esa investigación está en Danzando Curamos Vidas, la investigación completa. O sea, de ellos más las otras investigaciones que yo les mencioné antes, están en el libro, en la publicación. Ustedes pueden acceder a toda la investigación, a todas las investigaciones que se hicieron, y con los marcos teóricos, con las preguntas que se hicieron, las investigaciones, y todo fue centrado en intervenciones a estos grupos poblacionales con biodanza.
También en Danzando Curamos Vidas quisimos mostrar de una manera corta, sencilla, qué es biodanza, como para que las personas que no saben de qué se trata esto puedan enterarse al leer esta obra. Y le dedicamos un capítulo bien importante a algo que el creador de biodanza, Rolando Toro Araneda, un chileno, un antropólogo chileno, que creó el sistema biodanza en los años 65, 70, creó el sistema biodanza como una extensión de las ciencias sociales. Entonces, él llamó a esto los 7 poderes transformadores de la biodanza. Y en la publicación ustedes van a poder acercarse de una manera sencilla y tranquila a estos 7 poderes transformadores de la biodanza, que son el poder de la música, el poder de la danza, el poder de la metodología vivencial, porque biodanza lleva a las personas a que la danza se convierta en una vivencia, no en una experiencia, porque las experiencias son cosas que vienen del pasado, la vivencia es algo que se da en el aquí y en el ahora. Y cuando nosotros estamos danzando, estamos en un aquí y en ahora que nos produce otro poder que es la expansión de conciencia y el otro poder que es la expansión del grupo. También nosotros, biodanza trabaja con el contacto, con la caricia, entendido el contacto y la caricia no solamente como el contacto que yo puedo hacer cuerpo a cuerpo, que es importante, sino en convertirnos nosotros en caricias para el mundo. Una mirada, una palabra, una sonrisa, una presencia auténtica es una caricia para el otro cuando la necesita. No necesitamos tocarlos. A pesar de que cuando hacemos biodanza presencial, hacemos contacto físico, pero cuando hacemos biodanza virtual, que es lo que estamos haciendo en este momento, hacemos biodanza hacemos el contacto con la mirada, con la sonrisa, con una palabra, con una presencia presente. Vamos haciendo ese contacto. Entonces, en este libro, nosotros queremos invitarlos a que de verdad se acerquen a esta publicación de Danzando Curamos Vidas, porque es una publicación que nos muestra una metodología como es la metodología de biodanza, que nos ayuda como un espacio de desarrollo humano, de crecimiento personal a través de la danza, nos ayuda a encontrarnos con nosotros mismos, a mejorar nuestro vínculo con nosotros, el vínculo con los otros y el vínculo con la vida misma, ¿sí? Entonces, no sé si haya preguntas para mí o para los otros panelistas. No sé, Raúl, María Adelaide, del equipo, no sé si haya alguna pregunta o alguna inquietud de alguien que nos haya estado viendo y que quiera preguntarnos algo. ¿Nos cuentan, por favor? Ah, sí, hay personas que están manifestando sentirse muy orgullosos de haber estudiado en la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza. Muchas gracias a todos los que están ahí y que nos están escuchando. Pero nosotros en la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza también estamos a disposición de escuchar, de compartir, de dar mayor información, de contar dónde pueden ver el libro. Aquí hay una pregunta sobre dónde se puede ver el libro. El libro en este momento está alojado en la página de la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza. Ustedes pueden entrar a www.biodanzacolombia.com y allí hay un link que dice Beca Efemérides y allí se encuentra el libro. Ahí pueden ustedes acceder al libro. En este momento está de entrada libre, de mirada libre para quienes lo puedan ver, mirar. Además está el link a todos los videos. Hay un video de cada uno de los investigadores contando sobre su experiencia en la monografía. Hay videos de danza. El libro también tiene una belleza enorme, una galería enorme de fotografías muy bellas acerca de biodanza. Entonces, aquí nos está diciendo María Adelaida que se puede consultar también en Sí Danza. En Sí Danza también se puede consultar el libro. Entonces, es una contribución de verdad, es una contribución al mundo, es una contribución al universo, es una contribución para todas las personas que hemos vivido y dedicado nuestra vida a la danza.
a la danza, y en mi caso ha sido la danza a través de biodanza, y ya llevo más de 35 años dedicada a este tema en los diferentes ámbitos, espacios dentro y fuera de Colombia. Hemos recorrido Colombia entera con nuestra propuesta de danza. Entonces, está a disposición de quienes lo quieran consultar. Así que nuevamente un agradecimiento enorme al equipo de danza del ministerio, especialmente a María Adelaida Piedrahita, que estuvo muy cerquita a nosotros, al equipo investigador, al equipo que ayudó a hacer esta publicación, a nuestras reuniones. Ella siempre estuvo muy atenta. Yo aquí quiero agradecer a María Adelaida porque su aporte fue absolutamente maravilloso en ayudarnos y guiarnos de cómo hacer esta publicación. No sé, María Adelaida, si tú quieras cerrar, yo creo que hasta aquí dejamos. No sé si quieras cerrar, si quieras compartir, si quieras decir algo acerca de lo que tuviste, de nuestro trabajo, de nuestro libro, del aporte al equipo de danza. Sí, perdón que estaba activando mi micrófono. Miriam, yo quisiera agradecerles a ustedes. Para nosotros es un gran placer poder colaborar con investigadores de la danza, porque nos parece que ahí está un poco la magia del quehacer en este sector, y es poder dejar en el papel y dejar en el pensamiento pues aquello que hacemos con el cuerpo. Así que pues no, mil gracias a ti, a tu equipo, a Diego, a María Cristina. Para nosotros pues será siempre un placer seguir colaborando con investigadores como ustedes. Yo creo que simplemente me gustaría añadir que esta publicación, además de estar alojada en la página web de la escuela, está en la biblioteca virtual del Sistema de Información de la Danza, que es un sitio web que administra el Ministerio de Cultura. Es un sistema también que recoge información sobre los agentes de la danza en Colombia, pero también es el lugar en el que está alojado el proyecto editorial del área. Así que ahí no solamente van a encontrar este proyecto, sino pues los demás proyectos que hemos podido lanzar en esta franja de la Filbo. Ahí está la guía para el trabajo en danza contemporánea de la Escuela Trignia. Ahí también tendremos eventualmente la publicación de Cámara Danza Comunidad, esta investigación de cartografía del lugar, y también estará alojado el proyecto de investigación de Felipa Leudo sobre las condiciones laborales de los trabajadores de la danza en Colombia. Así que pues una gran invitación para todos para revisar esa biblioteca virtual que tenemos en el CIDANZA. Y pues yo también dejaría aquí agradeciendo enormemente pues a todas las personas que se conectaron y estuvieron durante esta hora de conversación. Muchas gracias a todos. Gracias a ti, María Adelaida. Muchas gracias a todos los que se conectaron, y estamos dispuestos a responder cualquier inquietud en la Fundación Escuela Colombiana de Biodanza. Nos pueden llamar, nos pueden buscar, y ahí pueden encontrarnos y podemos responder. Así que mil gracias a todos los que estuvieron, a todos los que nos escucharon, a las preguntas que están llegando un poco, que sería lindo que se leyeran el libro, y si hay más inquietudes se pueden comunicar con nosotros. Y bueno, muchas gracias María Adelaida, muchas gracias María Cristina, muchas gracias Diego, muchas gracias Vanessa, María Teresa, Raúl, todo ese equipo que tú tienes también del ministerio, que es fantástico y que siempre está disponible a ayudar a que todos crezcamos, a que todos lo hagamos bien. Es bien bonito esto. Esta alianza fue hermosa. Gracias. Gracias.